Vamos con la primera ponencia de esta tercera mesa que se titula Creaciones Artísticas y Realidad Social. Voy a presentar a la ponente que es Hatsibe Soto, de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Es estudiante de último año de la licenciatura en Historia. Tiene interés específico en la teoría, filosofía e historia del arte moderno en México. Actualmente es asistente de investigación en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios y es miembro del Seminario de Investigación y Documentación de la Memoria del Centro SCOP. Su ponencia se titula Extensiones del muralismo mexicano, el ejercicio plástico de Siqueiros. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a Hatsibe. Nada más si me puedes proyectar, por favor. Déjame apagar la luz. Sí, gracias. Ejercicio plástico. Es un PowerPoint que estaba en el... Ahí, esa. Uy, desde la primera diapositiva, por favor, ¿no? Es que esa es la primera. Sí, está perfecto. Creo que una antes estaría mejor. Otra vez que están. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a dar paso a la lectura de mi ponencia. Hablar de un mural es muy complicado. Hay tantas maneras de abordarlo que puede parecer imposible brindar una visión específica en un espacio como este. En el caso del ejercicio plástico, bueno, estamos viendo algunas vistas en la proyección. Seleccionar un hilo con el que se pueda tejer una explicación es difícil, sobre todo si estamos conscientes de la historicidad y el devenir de la obra, las circunstancias que lo han rodeado y, yendo un poco más lejos, las figuras de sus creadores. Este mural fue pintado durante 1933 por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, en conjunto con el equipo Polígrafo, que fue conformado por los artistas argentinos Antonio Berni, Linneo Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y el uruguayo Enrique Lázaro, en el sótano de la Quinta de los Granados, que se ubicaba a las afueras de Buenos Aires y era propiedad del empresario argentino Natalio Botana. Ya hay algunas lecturas superficiales acerca de la función y presencia del mural y el artista en Argentina. Una de tantas plantea la consideración de que el nuevo realismo que propuso Berni en 1934 es por influencia directa del muralista. Y aunque al parecer ya está bastante discutida, es bastante importante seguir complejizando esta aproximación. Las cosas y las ideas no aparecen por generación espontánea. Así que en esta ponencia, y partiendo justamente de la colaboración artística e ideológica de Siqueiros con los argentinos, esbozaré una comparación ideológica argumentativa de los realismos que estaban presentes en el horizonte de los artistas durante esta época. Utilizaré esencialmente, además del mural, el manifiesto de Berni acerca del nuevo realismo y algunos textos escogidos de Siqueiros, a partir de los cuales complejizaré la idea de la presencia del mural como determinante de la historia del arte argentina. Resulta bastante interesante el hecho de que la mayor parte de la bibliografía acerca de esta obra esté realizada solamente por investigadores argentinos, siendo que Siqueiros ha sido una figura estudiada desde distintos ámbitos y por distintas personalidades a través del tiempo. Es igualmente interesante el hecho de que haya pocos textos mexicanos sobre el tema. Si tomamos en cuenta la importancia de Siqueiros no solo en el movimiento muralista mexicano, sino en la historia general del arte y de la cultura del siglo pasado en nuestro país. Este es otro de los elementos que quedarán sobre la mesa de discusión a partir de esta disertación. Es importante mencionar que este texto es una aproximación al universo de estudio que implica el ejercicio plástico, tomando en cuenta los pocos acercamientos contemporáneos que tienen lugar desde esta academia, por lo que no se pretende agotar ninguna de las vertientes que estamos planteando en este momento. Más bien, lo que se espera es que se comiencen a abrir los estudios y la curiosidad desde territorio mexicano hacia el muralismo realizado fuera de este, como un elemento constitutivo de las trayectorias artísticas de los artistas y no como experimentaciones aisladas. Voy a dar unos apuntes muy generales sobre el mural. Bueno, las coordenadas más sencillas ya fueron dadas, sin embargo, es importante mencionar el hecho de que, según Carlos Areán, abro cita, en su intervención, Siqueiros se anticipó a los delirios del Poliforum y lo pintó todo o casi todo.
Suelos, techos y paredes. Cierro cita. En una superficie semicircular de aproximadamente 123 metros cuadrados de superficie y 90 metros cuadrados de volumen, el equipo polígrafo ejecutó un mural que parecía sin precedentes, combinando y experimentando técnicas diversas que resultaron en la magna obra que ahora conocemos. Sin embargo, es destacable el hecho de que este mural esté realizado en el sótano de un edificio privado, lo que al parecer va en contra de las ideas que sostenía Siqueiros. Este hecho fue destacado desde los primeros momentos en que se dio a conocer el mural, pero en investigaciones recientes en las que se toma en cuenta el contexto más amplio en el que se desenvolvía el pintor, se remarca lo evidente. Abro cita. Siqueiros necesitaba ganar dinero más allá de cualquier tema político y muros no iba a conseguir en una ciudad en dictadura, y más aún, no acostumbrada a ello. Cierro cita. Por lo que en un horizonte como este, las prácticas artísticas de Siqueiros quedan más claras a partir de las diversas circunstancias en que se desenvolvió. La pintura generó revuelo en la escena artística y cultural de Buenos Aires. Como ya fue dicho, era un ejercicio sin precedentes que conjuntaba prácticas artísticas y postulados ideológicos que hasta entonces solo eran conocidas mediante las publicaciones culturales. Esta obra, abro cita, era una pintura polifacética, escenográfica, mucho más viva que tantas otras cosas anteriores o contemporáneas en el arte nacional, o sea, de Argentina. La estructura arquitectónica había sido usada en su totalidad y su sensación giratoria resultaba consonante con la movilidad que generaba en el espectador. No había forma de verla completa si no era moviéndose. Y también era pictóricamente activa por un fenómeno óptico obtenido mediante el uso de la topografía de su arquitectura. El uso múltiple de la perspectiva generó la magia visual que resultó ser el mayor truco plástico empleado. Cierro cita. Bueno, este es un mapa para que más o menos nos ubiquemos. Siqueiros era mexicano, hasta arriba. Berni a la derecha, Spilbergo abajo y Castagnino aquí a la izquierda arriba, eran argentinos. No encontré ninguna buena imagen de Lázaro porque al parecer no desarrolló su carrera artística. No estoy completamente segura, no puedo hacer una afirmación tajante, gracias, pero él era uruguayo. Las prácticas artísticas del Cono Sur empezaron a modificarse a raíz de la llegada de Siqueiros, pero de eso voy a hablar un poco después. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Sí. Como ya les decía hace ratito, es el ejercicio plástico. Hay quienes ponen muy por encima de todo la experimentación como erótica que hace Siqueiros en este mural, ¿no? O sea, las mujeres están recargadas en la superficie. Se supone que esto está pensado más o menos como una pecera, o sea, está en el sótano de la finca y entonces tú bajas y ves, es como si estuvieras encerrado en una pecera de vidrio y estas mujeres, sirenas, etcétera, te están observando al tiempo que las observas. Es justo una experimentación plástica bastante peculiar en función no solo del tema poco definido, o sea, en el que también es como a veces distante de las prácticas pues comunes de Siqueiros. No es de técnica mixta, o sea, no solamente es pintura, no sé, óleo o acrílicos, no es solo fresco, sino, ya ahí empiezan las experimentaciones de Siqueiros con las pinturas químicas y el piso está hecho de mosaicos, porque, pues, evidentemente, aunque sea como pintura más como automotriz, que fue como la que usó en el Polyforum, el hecho de caminar sobre la superficie tratada plásticamente la desgasta, ¿no? Entonces, los pensamientos de Siqueiros hacia el arte plástico siempre iban en función de su durabilidad. Y también acá empieza a experimentar con el mosaico, que posteriormente utiliza, no sé, aquí en la rectoría o en otros sitios, ¿no? Bueno, este mural resultó una manifestación
revolucionaria en la manera de hacer arte y disparó prácticas en los artistas argentinos que resultarían en productos que, posteriormente, discutieron abiertamente con las ideas artísticas y políticas del creador central, Siqueiros. A partir de esto, este se convirtió en un maestro y en un detonador de la revolución artística argentina. Hay que resaltar en este punto que, aunque fue uno de los más importantes en función de la relevancia ideológica que enarbolaba, no fue el elemento único que orquestara o detonara esta revolución artística, ya que otros creadores profesaban igualmente ideas de cambio que influyeron en las formas de hacer arte en este país. De igual manera, no hay que dejar de lado el intercambio cultural que existió en la zona a partir de la llegada de las vanguardias europeas al espacio sudamericano. A pesar de la importancia que tuvo en su época esta obra, el hecho de que estuviera en un espacio privado, que además pertenecía a un personaje bastante polémico por sí mismo y en un horizonte en el que el arte mural no era una práctica común, hizo que, después del revuelo causado por la práctica artística revolucionaria de uno de los artistas más sobresalientes, las aguas se calmaran, los artistas argentinos retomaran sus actividades y esta intervención fuera dejada casi en el olvido, incluso por su creador. Esto causó que, en conjunto con el destino tambaleante de la finca en que fue realizado, el mural se deteriorara hasta extremos inimaginables, al punto de pensar que era casi imposible rescatarlo. Sin embargo, después del redescubrimiento y recuperación del mural, que está documentado en un par de publicaciones argentinas realizadas por especialistas de ese país en años relativamente recientes, los estudios alrededor de la conservación, restauración y destino del mural tomaran vigencia. A partir de esto, que es un tema en extremo interesante, y a pesar de eso también, sobre todo por la convivencia y los intercambios culturales que se reactivaron con estas acciones, no es un tema que yo vaya a abordar completamente. Para esto, si quieren, pueden pedirme después las referencias. Bueno, estancia de Siqueiros y relación artística con la Argentina. Abro cita. En el ámbito de las artes visuales, la producción de imágenes, así como la apropiación de referentes del arte pasado, son espacios de disputa. Cierro cita. Resulta muy importante decir que Siqueiros llegó al Cono Sur por diversas razones. Pero en lo que coincide la literatura que trata la estancia del artista en esta zona es que llegó después de una serie de altercados político-ideológicos con autoridades de México y de Estados Unidos principalmente, cobijado por un grupo de intelectuales radicados en la zona rioplatense, que estaban interesados en las controversias que planteaba en su quehacer, es decir, en las ideas que profesaba y su manera de hacer arte. Siqueiros llegó a refrescar las ideas y las formas artísticas argentinas como un emisario exterior en un país que se encontraba bajo una fuerte dictadura. Igualmente, abro cita, la presencia de Siqueiros en la capital argentina reforzó el combate de las corrientes artísticas de renovación en contra del academicismo. Cierro cita. Durante su estancia en Argentina, Siqueiros realizó distintas actividades en conjunto con los grupos artísticos, estudiantiles y obreros del país. Dio conferencias, clases y participó de distintas ideas que estaban activas cuando él estuvo ahí. Su intención, nos dice Ana Martínez Quijano, era, abro cita, trasladar a la Argentina ese fenómeno de arte público que había acontecido en México. Con encendidos discursos, invitaba a los artistas argentinos a crear un movimiento para poner el arte ante los ojos de las grandes masas populares, ya que traía el firme propósito de movilizar las conciencias y sacar el arte de las sacristías aristocráticas para llevarlo a la calle. Siqueiros quería pintar murales, intervenir en la cotidianidad artística burguesa que imperaba en la sociedad bonaerense de la época, y con esto crear conciencia política, darle espacio al arte revolucionario y social que él practicaba, contribuir con la emancipación artística del pueblo argentino mediante las imágenes que él creaba. Él, abro cita, no se contentó solo con sus publicaciones en la prensa y las polémicas que surgían en cada una de sus intervenciones, cierro cita. Buscaba llevar a la práctica sus ideales más allá de su lugar de origen. Por lo tanto, su relación con los artistas fue muy activa en función del intercambio de ideas acerca de lo que el arte debía ser y hacer para la sociedad. Algunos de los textos que escribió antes de su llegada al Cono Sur eran conocidos en la zona, debido a que eran publicados en las revistas de los intelectuales que lo cobijaron en su llegada. Los artistas argentinos, y particularmente Antonio Berni,
comenzaron a estudiar, discutir y criticar las prácticas artísticas de Siqueiros en función de los postulados que éste profesaba y que estaban explícitos en textos como el Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, que fue redactado en México en 1922 por un grupo de artistas revolucionarios, o en el texto que es bastante posterior, de No hay más ruta que la nuestra, en el que expone el destino y desarrollo de la pintura mural y la manera en que él creía que debía desenvolverse. Estas consideraciones llevaron a Berni a discutir de manera importante el actuar de los artistas en un país como lo era Argentina en la década de 1930. Algunas quedaron reunidas, sobre todo en el Manifiesto del Nuevo Realismo, que fue publicado en el primer número de la revista cultural Forma, editada en Argentina, como parte de los nuevos quehaceres culturales de una élite artística preocupada por su actividad en relación con la sociedad y las circunstancias que los rodeaban. El realismo social y el nuevo realismo en las ideas de Berni y Siqueiros. Voy a plantear como algunos diálogos. Las convergencias y divergencias ideológicas que surgieron entre estos artistas a partir de su convivencia artística y política han dado pie a que la idea del nuevo realismo de Berni, como ya dije antes, se construyó a partir de las ideas revolucionarias de Siqueiros, como si fueran, de cierta manera, el resultado de una derivación natural de la relación que estos artistas tuvieron a partir de su trabajo en conjunto en el ejercicio plástico. Sin embargo, en Territorios de Diálogo, la exposición que se llevó a cabo durante el año 2006, la historiadora del arte argentina, Diana Weschler, remarcó la importancia ideológica que tuvieron los viajes que los artistas realizaban a Europa y los contactos que sucedían durante estas estancias. Sería irresponsable adjudicar a una sola persona las influencias o el desarrollo que tenía lugar en un ambiente artístico, cuando están bastante documentados los intercambios intelectuales que tenían lugar entre la élite cultural de Latinoamérica y los países europeos. Sin embargo, es importante mencionar que los textos que ambos artistas escribieron en este contexto tienen elementos en común. Los de Siqueiros sobre arte revolucionario conviven y convergen con las ideas que Berni tenía antes de su encuentro y que desarrolló posteriormente en función de sus experiencias artísticas al lado del mexicano. Ideas como el arte de masas contra el arte burgués o las consideraciones acerca del desarrollo de la pintura de Caballete resultan centrales para comprender el giro que dieron las prácticas artísticas en Argentina. De igual manera, la creación del taller de arte mural que Berni desarrolló con otros pintores tuvo una presencia más relevante en función de las enseñanzas de Siqueiros. Si bien resultan muy relevantes las acciones que tuvo el artista mexicano en territorio argentino, es importante resaltar que las ideas y los planes que surgieron después de su visita no eran copias calcadas de sus postulados. Más bien, eran recuperaciones discutidas críticamente en función de las condiciones y circunstancias en que se desenvolvía la sociedad argentina. También habría que preguntarnos, en este punto, por qué la acción político-artística de Siqueiros en otras coordenadas distintas a la mexicana, incluso a la norteamericana, está a la sombra de estas, o incluso de los diálogos que Siqueiros desarrolló con artistas de otros países, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Mi pregunta aquí es si esta no parece importante, ¿no? Es un apunte que justo da pie a mis consideraciones finales en relación con estas expresiones artísticas latinoamericanas. Caben aquí muchas preguntas que, al haber expuesto los elementos básicos de conocimiento del mural, surgen alrededor de él. La que considero yo más importante, que también es la que me causa más conflicto, es la que se relaciona con los estudios de la obra. Independientemente de que el mural esté en tierras argentinas, ¿cuál es la razón de que, a pesar de ser Siqueiros uno de los artistas favoritos del canon del arte moderno mexicano y el autor principal del ejercicio plástico, no se le haya puesto atención a esta obra desde México en los estudios artísticos contemporáneos? ¿Tiene que ver con el hecho de que el mismo artista renegara de su obra? ¿Cuáles son los criterios, entonces, que se utilizaban para estudiar el muralismo mexicano desde México? ¿Por qué el conocimiento de las obras de los muralistas fuera del país se relega tanto? Siqueiros no es el único caso. Hay conocimientos de obras de los participantes de esta corriente artística en diversos países de Latinoamérica que, situados más allá de los proyectos norteamericanos, que son bastante, muy bien conocidos y bien documentados, no se han estudiado con la misma energía desde nuestras trincheras.
Reitero mis preguntas anteriores, con las que además me enfrenté al momento de emprender esta pequeña investigación. ¿Por qué desde México dejamos de lado o consideramos como obras secundarias las expresiones artísticas que están hacia nuestro sur? Porque a pesar de ser de artistas altamente estudiados, como el caso de Siqueiros, no las tomamos en cuenta. Creo que existe una línea muy delgada entre confiar los estudios de colegas que tienen acceso directo al disfrute de las obras en sus lugares de origen y perdernos en el estudio de las obras locales, dejando de lado estos espacios de producción que resultan igual de importantes en las trayectorias artísticas e ideológicas de las personas, de los artistas, como en este caso. Muchas gracias.